Le damos la bienvenida en esta noche a Luis Contigiani. Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, Rodrigo. Gracias por la invitación. Muy bien, trabajando mucho. Bueno, cuando leí la argumentación de justamente de por qué no adherís a la reforma judicial, la verdad que es muy interesante. Explícaselo a la gente porque me parece que es sumamente interesante del debate que se está abriendo y que me parece que va a continuar esa bola de nieve de la grieta. Y esto plantea parar la pelota y empezar a pensar las distintas cuestiones de fondo. Bueno, primero, Rodrigo, el debate es legítimo porque por el lado de la justicia federal en la Argentina se dieron los mayores contubernios y corrupciones judiciales, económicas, del poder económico, de las corporaciones ligadas a los estudios jurídicos. O sea que es un lugar donde la democracia se oscurece y que necesitamos reformarla. Es una deuda clara de la democracia la reformulación de la justicia federal, pendiente especialmente a partir de la reforma nacional de la Constitución Nacional de 1994. Ahora, como así creo que es legítimo reformular esta situación necesaria para la transparencia de la administración de justicia y para nuestra democracia, entendiendo que hay poderes fácticos y contubernios muy fuertes ligados a través de esa justicia federal, el símbolo de todo esto es Comodoro Pi. Es ese lugar en Capital Federal, no en el interior, que simboliza tal vez lo peor de la justicia federal en la Argentina en esta etapa democrática de las últimas décadas. Entonces a mí me extrañó mucho que el proyecto de reforma judicial, ahora quieren llamarle reorganización judicial, en vez de avanzar por un camino que había empezado Alfonsín con el Consejo para la Consolidación de la Democracia, con Carlos Nino a la cabeza, con el proyecto de Julio Meyer y Alfonsín sobre aquel proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación, en vez de avanzar en los sistemas acusatorios, a partir de aplicar la actual ley sancionada en el 2014, que establece un nuevo sistema de procedimientos penales en la nación, instalando el sistema acusatorio. Y para que nos entienda la gente, es un sistema donde el fiscal investiga y le saca al juez de instrucción la capacidad de investigación, y los jueces de instrucción solo quedan como jueces de garantía. En vez de avanzar en estos sistemas de garantía y de transparencia, dándole al fiscal todo el poder de investigación, digamos, modernizando la justicia, estableciendo, por ejemplo, garantías para los derechos de la defensa de la víctima y también del acusado, etc. En vez de avanzar por ese esquema de absoluta necesidad y transparencia, en esa línea histórica, tumbando el sistema inquisitorio en la Argentina en el ámbito penal, el proyecto lo que hace es multiplica las estructuras, la secretaría y los juzgados de Comodoro Pi. En vez de sacarle el poder, le termina dándole más poder a Comodoro Pi. Va a establecer 23 nuevos juzgados federales en Capital Federal. Va a establecer nuevas secretarías, jueces de subrogancia. En vez de sacarle el poder a los jueces de Comodoro Pi, le va a dar mucho más poder. Entonces ahí es donde uno dice, la reforma es mala en sí misma. No, es como que no se aparta de esa corriente histórica que nace con Alfonsín de reforma de la justicia en el ámbito penal y federal, que buscaba transparencia y terminar con el sistema inquisitorio. Yo creo que no hay que crear ningún tipo de juzgado nuevo en Capital Federal, ninguna estructura nueva, ni jueces subrogantes, que da para sospechar, que da para pensar de otra manera en el manejo político sobre la justicia. Lo que tenemos que hacer es robustecer a la justicia de un aparato de investigación a partir del sistema acusatorio
muy fuerte, modernizándola, dándole todos los instrumentos, nombrando más fiscales. Esa es la justicia penal progresista, transparente y democrática que necesitamos. No 46 nuevos juzgados federales en Capital Federal. Dicho sea de paso, Rodrigo, abro un paréntesis, me dicen algunas voces políticas: extraordinario esta reforma para la provincia de Santa Fe porque nos van a dar más salas penales, algún juzgado federal más. Mire, Santa Fe tiene la misma cantidad de habitantes que Capital Federal, 3 millones y pico de personas. A Buenos Aires como capital le van a crear 23 nuevos juzgados federales, secretarías por doquier, jueces subrogantes. Van a tener 46 juzgados federales en total. Y a la provincia de Santa Fe la conforman con salas y vocalías en los juzgados federales, donde el narcotráfico y la trata de personas la sufrimos nosotros en nuestras provincias, no en Capital Federal. Con lo cual también digo, el proyecto es unitario, no es nada federal. Lo que tendría que hacerse en este punto es no crear una nueva estructura, ni un nuevo juzgado en Capital Federal, y sí crearlo en las provincias, en el interior, donde tenemos que robustecer los juzgados federales, tener más fiscales, más aparato de investigación, etcétera, porque son en las provincias donde estamos sufriendo los delitos. O sea, lo que estás argumentando es interesante desde el punto de vista de que no lo proponen como un sistema de acusatorio y no es un sistema acusatorio, le van a dar mucho más poder a los juzgados federales en todo caso. Tenemos juzgados federales en Rosario, un juzgado en particular que es el del doctor Bailaque, digamos que es el todopoderoso Bailaque, digamos que define inclusive cosas de jurisdicciones de la ciudad de Santa Fe porque se jubiló uno de los dos jueces que tenían la jurisdicción de la ciudad de Santa Fe. Entonces, acá el planteo es este, ¿no? Me parece que termina siendo la famosa grieta que en algún momento vos bien lo interpretaste, que es un negocio para pocos. Alguna vez dijiste esa famosa frase, la grieta es un negocio para pocos. Yo creo que tratan de taparse entre causas judiciales, pues se estuvieron tirando carpetazos por doquier entre el macrismo y el kirchnerismo, y realmente y le quieren justamente sacar la politización a esos 12 apóstoles de Comodoro Pi, licuándolos con otras estructuras, ¿no? Mire, Rodrigo, con este proyecto de reforma lo que se va a consolidar son las condiciones objetivas para que los operadores políticos judiciales de la Argentina ligados al ultraquinerismo y al macrismo se conviertan en grandes controladores de la justicia federal y sigamos en la misma, o diría mucho peor todavía. Los sótanos de la democracia con este sistema que deja de lado el espíritu acusatorio de fortalecimiento de los sistemas a partir de fiscales, de la investigación, sacándole el poder a los jueces de instrucción. Bueno, esto de que esta reforma donde en el sentido contrario le da mucho más poder al juez de instrucción, multiplica juzgado y estructura, va a permitir que los operadores judiciales de un lado y del otro se sigan haciendo el festín en la Argentina, y esto sea más sótano de la democracia. Miren, Macri no puede hablar de este tema, porque Macri ha hecho en su gobierno, en el tema judicial, ha optado por el peor sistema que le criticaba a los sectores kirchneristas. Macri optó por la mesa judicial en la Argentina, mientras podría haber optado por la mesa institucional de la reforma judicial en la Argentina. No le interesó reformar la justicia con ese espíritu, como lo planteó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, insisto, personalidades notables como Alfonsín, Meyer, Carlos Nino, y el espíritu de la reforma de la Constitución de 1994, donde sientan las bases fundamentales del sistema penal que queremos en la Argentina en aras de la democracia y la transparencia, y los institutos principales. Bueno, Macri no optó por esa vía institucional
de reformar la justicia. Macri optó por la mesa judicial, o sea, golpeó de la misma manera y con las mismas armas a los sectores ultrakirchneristas del país, con servicios de inteligencia, con golpe de expedientes, con mesas clandestinas, etcétera, etcétera. Entonces, no puede hoy ponerse en una situación de abanderado de la transparencia y la república, porque su accionar, sus hechos objetivos fueron para otro lado. Entonces digo, claramente estamos entrampados en un debate de poder, de una polarización autoritaria y hegemónica. La Argentina vive una polarización hegemónica y autoritaria, muy diferente a la polarización democrática de Alfonsín Cafiero. Tal vez Cristina y Macri representen, a diferencia de la polarización democrática de Alfonsín Cafiero, representen la polarización hegemónica que tiene atrapada al país, uno y otro. Bueno, esto tal vez esté en ese contexto, y el contexto es el que está definiendo este tipo de debate. Ahora, el kirchnerismo también utilizó justamente estas armas en su momento, ¿no? Había muchos, bueno, Ollarvide es uno, digamos, que adoraba justamente tener relación inclusive con dirigentes del kirchnerismo, rozarse, aparecer en fiestas bailando, digamos, con personas, digamos, que estaban vinculadas al kirchnerismo. Digo, esto es viejo. Comodoro Pi es, bien lo dijiste, el sótano de la democracia. Ahora, ¿qué se puede proponer como estadio superior? Rodrigo, un comentario a tu reflexión que comparto. Así como Macri creo que no puede hablar de este tema porque él apostó a la mesa judicial y a las peores prácticas, cuando Néstor Kirchner, entre Gustavo Vélez, ministro de Justicia de su gobierno, y el espía de la CIDE, el mandamás y todopoderoso Estiuso, elige a Estiuso y lo echa a Vélez, bueno, a partir de ahí también el kirchnerismo eligió las peores prácticas en la administración de la justicia. Comparto. Y es más, la caída del Imperio Romano, como se dice, cuando pierde el kirchnerismo, por el famoso fuego amigo, y varios otros factores, pero sobre todo empieza la debacle cuando se pelean el gobierno central con Cristina Fernández, con Parrilli como ejecutor, como brazo ejecutor, la creación de AFI, y se pelean con Estiuso. O sea, no son cuestiones que deben pasar desapercibidas. Y después vino la muerte de Nisman, lo dudoso, digamos, que se instaló. Digo, ahí hay manos negras, digamos, también en esa cuestión cuando quieren hacer tambalear a un gobierno, ¿no? Por eso creo, Rodrigo, que acá hay que encarar una reforma de la justicia federal con otro espíritu, con otros compromisos, un verdadero compromiso con la república y con la democracia. Yo voy a votar en contra de esta reforma judicial porque es mala en sí misma. Y porque además creo que nadie puede tirar la primera piedra. Ni el kirchnerismo, a partir de lo que dijimos que hizo, a partir de haber elegido a Estiuso y no a Vélez, y desde ahí en adelante todo lo que pasó, y Macri al haber elegido la mesa judicial en vez de transformar institucionalmente la justicia. Ni uno ni otro pueden tirar la primera piedra, y la reforma judicial es mala, por eso yo voy a votar en contra. Es mala por las razones que explicaba antes, sí. Tampoco me voy a prestar a ningún entendimiento para su tratamiento, y lo que apelo es a buscar racionalidad política, consensos fundamentales. Es un tema, Rodrigo, en la que no nos podemos dividir, porque hace a la convivencia fundamental del contrato y del pacto social de los argentinos. Queda claro. Si nosotros vamos después de esto a sospechar de cualquier sentencia judicial, no tenemos punto de retorno en el pacto y en la convivencia social. Yo lo que estoy proponiendo, además, es parar la pelota, crear un consejo judicial para la reforma judicial con académicos y políticos de carácter plural, diverso, prestigioso, como lo era el Consejo para la Consolidación de la Democracia,
y a partir de ahí ir a reformar la justicia federal con un espíritu progresista y democrático que recupere esa línea histórica. Por eso hablo de aplicar el sistema acusatorio, nombrar más fiscales, modernizar la justicia, ponerle tiempo al dictado de sentencias judiciales, traspasar la justicia nacional de Buenos Aires. Estamos ahora abro un asterisco ahí, Luis, porque nosotros en la provincia de Santa Fe ya lo tenemos hace 6 años al sistema acusatorio y ahora está saltando la PUS, ¿no? Porque es un muy buen sistema, pero también es conformado por personas que en 2 casos, digamos, que delinquieron y otros que están siendo investigados. Entonces digo, acá hay una pata interesante. ¿Cómo se nombran esos fiscales? ¿Cómo se nombran esos jueces? ¿Cuál es el órgano, digamos, que debe sancionar? Porque el poroteo pasa por el Consejo de la Magistratura y es un órgano extrapoder que también ha tenido sus vicios, porque es el poroteo de los colegios de abogados, las facciones políticas. Ese es el punto, digamos, también de equilibrio que debería reformarse. Bueno, ahí es donde tenemos que, y yo lo estoy poniendo también en el debate, Rodrigo, repensar la conformación del Consejo de la Magistratura. La última reforma de la composición del Consejo de la Magistratura redujo los miembros, creo que de 13 a 9, si no me falla, o de 19 a 13, si no me falla la memoria, creo que de 19 a 13, para darle más incidencia al factor político. Recuerden que en un Consejo de la Magistratura están representados el Senado de la Nación y senadores de la Nación, diputados de la Nación de diferentes bloques, además de personas que vienen del mismo Poder Judicial, del factor académico, universitario y demás. Bueno, yo creo que hay que repensar esa conformación para sacarle incidencia al factor político en el peso de la composición, porque es fundamental tener un Consejo de la Magistratura que nos permita mejorar las designaciones, de todo lo que vamos a tener que hacer si vamos en serio a una reforma judicial. La última reforma del Consejo de la Magistratura tuvo la picardía de bajar sus miembros para darle más poder a los senadores y diputados que están dentro del Consejo de la Magistratura. Sí, sí. O sea, acá hay que debatir, ¿los senadores y los diputados tienen que estar dentro del Consejo de la Magistratura? Yo me hago esta pregunta. Yo ya te diría que no, porque acá queda claro, digamos, que el órgano más fuerte, digamos, de mayor sanción que tienen, por ejemplo, los fiscales en la legislatura de la provincia de Santa Fe es la bicameral conformada por senadores y diputados, y muchas veces, muchos de ellos lo votaron a las personas, digamos, que hoy están siendo investigadas y presas, digamos, en el MPA. Yo no puedo elegir a alguien y controlar a alguien que me puede ese alguien investigar a mí. Tal cual. Tal vez esa es la definición. Tal vez eso en Santa Fe lo que hay que debatir. Tal vez es el problema que hay detrás del modelo de Santa Fe. Yo no puedo elegir y controlar a alguien donde ese alguien me controla a mí. Es un tema de sentido común, de espíritu hasta republicano. Eso hay que replantearlo. Porque el mismo fiscal, o el mismo fiscal que fue electo por una bicameral, se va a condicionar su manera de actuar y de pensar en términos jurídicos, en sus decisiones y en sus investigaciones, cuando sabe que fue elegido y es controlado por un órgano al cual él no puede investigar o está condicionado para investigar. Ese es el punto donde tenemos que ver aquí este tema. Lo llevo al tema nacional, Rodrigo. En la reforma de la justicia se van a nombrar una cantidad enorme de jueces subrogantes. Entonces, el gobierno nacional dice, no, quédese tranquilo que es por 1 año y medio, 2. Hay subrogancias que son in eternum. Pero además, ese juez subrogante, que sabe que es subrogante y que quiere ser juzgado para él definitivamente. Quiere ser el empleado del mes de McDonald's.
Claro, ¿con qué autonomía va a investigar cuando él tiene que quedar bien con senadores y diputados que son los que lo van a nombrar o el poder político? Ahora, él a la vez tiene que investigar a esos sectores. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre es un gusto. Gracias, Rodrigo, muy amable y un fuerte abrazo. Un abrazo enorme.